Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 de la París-Niza 2022. Además, con previsiones de viento que teníamos, viento lateral, después de la exhibición de los Jumbo en el día de ayer, Sonny Colbrelli también se retiraba por problemas. Era raro que en el día de ayer no pudiera estar con los mejores. Y recordando un poco lo que pasó ayer en esa etapa número 1, una etapa que va a quedar en el recuerdo de muchos de los aficionados, cómo acababan esa cota final a 5 kilómetros del final los tres Jumbo, Primoz Roglic, Wout van Aert y Laporte, que le daban la victoria para que pudiera coger también el liderato. Imagen que, como hemos dicho, va a quedar en el recuerdo y que lo veremos como una de las grandes imágenes de superioridad de un equipo. Hoy etapa plana, a priori perfecta para el sprint, pero ya lo comunicaban en el día de ayer que había previsiones de viento lateral prácticamente durante todo el día. Así que todos atentos, porque ese viento lateral suele provocar diversión, sobre todo para nosotros los espectadores, que no para los ciclistas. Tres hombres en fuga, que eran Gilbert, Gugart y Holmes, que también había cogido los puntos de la montaña del principio de la etapa, y veíamos que el pelotón estaba muy fraccionado, que había varios ciclistas como por ejemplo Gautu, importante en la clasificación general, que se había quedado cortado, y muchísimo nerviosismo, mucha velocidad, caídas, una caída que vimos que afectó a grandes favoritos desde Mollema, que lo veíamos levantarse rápido. También estaban ahí Girmay, importante para el día de hoy, Rohan Dennis, importante para el Jumbo, o McNulty, que no ha tenido mucha suerte en el día de hoy, pero lo que estaba claro es que se podía liar en cualquier momento por el viento. Veíamos al propio Van Aert, que se iba prácticamente sin hacer mucho esfuerzo, mucho nerviosismo, la fuga apenas 30 segundos por esa velocidad que tenían por delante, hasta que los Jumbo decidieron que querían mover el avispero. Saltaba Wout van Aert con muchísima fuerza junto a Primoz Roglic, y los mismos tres de ayer con Laporte en esas primeras posiciones absorbían a muchísima velocidad a la fuga y cortaban ese pelotón, dejando prácticamente a todos los Ineos por detrás. El Jumbo, que quería reducir este grupo, y veíamos que todos querían estar en este grupo delantero y hacían ese esfuerzo, con el propio Nairo Quintana, que prácticamente en solitario lo hemos visto en todos los cortes buenos, y grandes favoritos también para la etapa como podía ser Matt Pedersen. Seguía el Jumbo dándolo todo en esta parte, pero no conseguían abrir más de 10 segundos. También tenía un problema mecánico Teunissen, que tenía que cambiar de rueda. Se volvían a juntar estos dos grupos, gracias en parte también al trabajo de Ineos para Adam Yates y Daniel Felipe Martínez, pero se volvía a aumentar la velocidad, y debido nuevamente a ese viento lateral se volvía a cortar este grupo principal, y veíamos que se estaban formando tres grupos. Un grupo trasero donde veíamos a Cocar y a Sam Bennett, también favoritos para el día de hoy, y que se les estaba yendo este grupo principal con estas imágenes, todos los ciclistas abiertos debido a ese viento. Así que un grupo reducido por delante con todos los Jumbos, esta vez sí los Ineos. Veíamos por ahí a Nairo Quintana, los Quick Step para Fabio Jakobsen, entre otros, y se estaban quedando otros favoritos como era Schadman, aunque ya perdió tiempo en el día de ayer, pero veíamos a McNulty, a Almeida, a Blasov, a Girmay, que se habían quedado en esos grupos traseros, o también a Simon Yates. Seguían pasando prácticamente todos en estos momentos de los abanicos, que o pasas o es más fácil cortarse. Como hemos dicho, se habían formado tres grupos. En el segundo de los grupos es donde estaba Blasov y Simon Yates, que estaban intentando contactar con este primer grupo, que estaban aproximadamente unos 20 segundos, y el grupo trasero ya casi a un minuto. Entraban en una zona arbolada donde ya ese viento lateral no era para tanto, y eso provocaba que este grupo trasero, con Blasov tirando en primera persona, pudiera llegar a contactar, y también se tomaron un pequeño tiempo de respiro para habituallarse. Y el grupo trasero, que estaba a más de un minuto, como hemos dicho, estaban Guillem Martin, Almeida, McNulty, Schadman, entre otros. Seguía este nerviosismo y esta tensión cuando entraban en esas zonas abiertas prácticamente toda la carrera con el viento lateral, así que todos muy atentos. Llegábamos al sprint intermedio, que también tenía bonificaciones, y veíamos cómo sprintaban tanto Affini como Van Aert para coger esos segundos de bonificación y ser un poquito más líderes en la clasificación general. Seguía ese ritmo por delante, y nos informaban que aparte de ese grupo de Guillem Martin que hemos comentado, había un segundo grupo en medio. Estaban unos 30 segundos, veíamos a David de la Cruz y a muchos Movistar que estaban tirando para Jorgenson para que pudiera llegar, y el grupo de Guillem Martin, que era como lo nombraban, ese tercer grupo que estaba por encima del minuto. Seguían todos tirando por delante,
delante y los Movistar acercándose aproximadamente a los 20 segundos. Según nos enseñaba el GPS, entrábamos en los últimos 20 kilómetros con el propio Jorgenson, que quería contactar al ver al pelotón muy cerca, y veíamos que empezaban también los ataques por delante. Era Bissegger el que arrancaba 14 kilómetros para el final, saltaban Gilbert y también Stefan Kuhn, y justo después el propio líder Laporte, que saltaba con mucha fuerza y contactaba con relativa facilidad. Estaban los 4 por delante, pero se ponían a trabajar los Quick Step y daban caza a estos que se habían ido. Volvía a atacar Stefan Kuhn y veíamos incluso a Roglic, que saltaba también en primera persona, pero no conseguía irse ninguno. Seguían tirando y seguía el grupo de los Movistar a unos 20 segundos que querían llegar a contactar, pero parecía que esa diferencia se había estancado, y otra vez saltaba a 6 kilómetros del final Bissegger, que parecía que esta vez sí cogió un pequeño hueco, caída en el grupo de los Movistar, y veíamos que era el propio Jorgenson junto a Kruijswijk. Muy enfadado el ciclista del Movistar, que lleva prácticamente toda la etapa persiguiendo, y al final tuvo esta caída, que ahí veíamos que era un afilador y que Kruijswijk no lo había podido evitar. Este grupo trasero se descomponía e intentaban contactar, pero no conseguían llegar. Bissegger, que estaba pagando el esfuerzo, y se ponían los Quick Step a trabajar y le daban caza a 3 kilómetros del final. El grupo trasero no iba a contactar por este ritmo tan alto que estaban preparando para Fabio Jakobsen. Llegaban al último kilómetro. Veíamos también muy bien colocados a Laporte y a Van Aert. Gran trabajo de Esteban en esa parte final, que querían hacer ese lanzamiento para Jakobsen, pero Laporte arrancaba a 400 metros del final para llevar a Van Aert en primer lugar. Cortaban a los Quick Step, tenía que hacer un esfuerzo Jakobsen, que finalmente le cogía la rueda. Último sprint en esos 150 metros. Van Aert por el interior y Jakobsen por el exterior, y finalmente victoria para Fabio Jakobsen, que superaba con muchísima autoridad. Veíamos los siguientes grupos llegar. Finalmente los Movistar con Jorgenson, que llegaban a 1 minuto y medio, y también sorprendía ver en solitario cómo Almeida llegaba a más de 2 minutos. Muchos favoritos que han perdido hoy mucho tiempo, y fijaos en la toma aérea, gran trabajo del Jumbo, pero qué fuerza de Fabio Jakobsen, que está en un estado de forma espectacular, y de esta forma conseguía la victoria. También las bonificaciones tanto para Van Aert como para Laporte. Victoria para Fabio Jakobsen. Os dejo aquí el top 10 con los 3 primeros que ya hemos comentado, y luego Medged, Pedersen, Stuyven, Mozzato, Molano, Naesen y Bol. La clasificación general prácticamente igual, con algo de diferencia con las bonificaciones. Laporte a 5 Van Aert, Roglic a 11, a 36 Latour, a 38 Stibar, y luego Pedersen, Stuyven, Senechar, Kokar y Blasov. Y aquí las etapas que quedan: media montaña para mañana, un final con muchísimas subidas y el final también que pica para arriba. La contrarreloj individual en la etapa 4, la etapa 5 de media montaña, al igual que la etapa 6, que pintan que van a ser etapas muy interesantes. La etapa de montaña en la etapa 7, final para escaladores, y la última etapa, la 8, corta, con muchísimos puertos, que también puede ser muy interesante porque se puede atacar desde lejos. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora nos ponemos con el resumen de la Tirreno Adriático, la etapa número 1. Activad las notificaciones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.